Con 22 minutos, gracias a Nescafé y con este frío aquí en la ciudad capital, durante las mañanas, están nuestros invitados para dialogar un tema que es acerca de la proforma presupuestaria para el 2020. Pero claro, aquí hay que analizar un tema. ¿Cuánto se va a recortar o incrementar el presupuesto para las universidades? Tema que de una u otra manera ha generado preocupación en ciertos sectores educativos, rectores y estudiantes. Nuestro compañero Carlos Ibarra nos preparó una nota con respecto al tema de las universidades y el presupuesto. Conozcamos para entrar al análisis con nuestros invitados. La proforma presupuestaria 2020, presentada en la Asamblea Nacional, ha generado reacciones en diferentes sectores. La universidad pública es una de ellas. Prevé un recorte de 120 millones para el año venidero. Directivos de los centros de educación superior señalaron que el año pasado ocurrió algo similar. Se anunció un ajuste de 145 millones que provocó protestas que finalizaron en un acuerdo con el gobierno. El presupuesto se mantuvo igual que el 2018. El ministro de Economía y Finanzas ha mencionado que el 2020 será un año complejo y la proforma refleja esa situación. En total, el presupuesto para el próximo año suman 35.499 millones de dólares, incluido la importación de derivados. Hay una leve disminución de 30 millones con relación al 2019. Mientras las universidades se preocupan de manera legítima del presupuesto, en cambio, no hay quien se preocupe de los miles de jóvenes que siguen esperando la posibilidad de un cupo para estudiar la carrera de su preferencia. La educación superior, si bien es cierto, en algo ha mejorado, aún dista mucho de dar las respuestas que el país necesita para su desarrollo. Carlos Ibarra, Salazar, RTU y Canal de las Noticias. Muy bien, ahí está entonces, iniciamos este diálogo con el doctor Juan Borja, el representante de los profesores de la Universidad Central del Ecuador. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Son 120 millones al tema educativo que se podría reducir durante el 2020. O sea, ¿dónde queda el tema de la educación y el tema de la investigación en el país? Bienvenido. Sí, muchas gracias. El presupuesto del año anterior fue de 1.446 millones de dólares. En la proforma que se presenta en el 2020 está en 1.326 millones, es decir, se reduce aproximadamente 120 millones de dólares. Hay tres universidades que son las más perjudicadas. La Universidad Estatal de Cuenca con 21,7 millones, la Escuela Politécnica Nacional con 15,4 millones de dólares y la Politécnica Litoral con 10,6 millones. En el caso de la Universidad Central a la que yo represento, el presupuesto se reduce de 160 a 153 millones. Para pago de salarios y gastos corrientes más o menos se destina a 130 millones. Pero únicamente se va a destinar para inversión y para investigación 5 millones de dólares. Eso va a generar graves problemas en el desarrollo de la Universidad Central. Van a quedar truncos los proyectos de investigación que actualmente tenemos en la universidad. Yo quiero contarles a ustedes que en los últimos 5 años la universidad ha invertido en la formación de docentes para que alcancen el grado académico de doctores. Antes de continuar con eso, desde la Asamblea, gracias al asambleísta Henry Moreno, él es asambleísta independiente, van a entrar a analizar el tema de la proforma. Hay una preocupación, ¿qué pueden hacer ustedes? Bueno, esta es la visión del gobierno, digámoslo así, por potestad se ha enviado la proforma de conformidad a la Constitución y la ley, pero creo que hay tres temas sensibles que no se pueden tocar o no se pueden sacrificar: educación, seguridad y, por supuesto, salud. Pero ya están topando educación. Eso es lo que ha hecho el presidente de la República. Ahora está en la cancha de la Asamblea Nacional. Y nosotros no vamos a permitir que algo tan sensible como la educación sea sacrificado. Estamos hablando de que este país, por ejemplo, es un importador nato. No producimos nada. ¿Cómo podemos producir o cómo podemos generar exportación si no tenemos investigación en este país? Eso es lo que nosotros vamos a resguardar dentro de la Asamblea Nacional. No podemos sacrificar un presupuesto tan importante, más allá del destino que le puedan dar las universidades, porque nosotros creemos que en la academia existen, obviamente, existe la mejor predisposición para también aportar al desarrollo de nuestro país, pero particularmente nosotros hablamos el día de hoy por la Amazonía. Existen solamente 2 universidades en la Amazonía propias, que son IQUIAM y que son la Universidad Estatal, y estamos sufriendo recortes que son realmente significativos, y nosotros
desde la Asamblea Nacional no vamos a permitir que se sacrifique tampoco la educación en la Amazonía. Ok, si se recorten las universidades grandes, como los mencionaba usted, ¿qué va a pasar con las universidades pequeñas, como las dice el asambleísta? ¿Qué tanto y cuánto entonces van a tener investigación durante el 2020 las universidades? Hablamos de la central. Mire, yo le decía que en 5 años la universidad ha subido de 25 PhDs a casi 400. Los 400 PhDs están formados para realizar investigación y apuntar a resolver los grandes problemas que tiene el país y a apuntalar el desarrollo del aparato productivo, como decía el señor asambleísta. Pero si es que no hay recursos para la investigación, esos recursos humanos, ese talento humano se va a desperdiciar porque los docentes se dedicarán únicamente a dar clases y no investigar. Le pongo un ejemplo, en la Facultad de Ciencias Agrícolas, de la cual yo soy profesor, actualmente estamos investigando sobre una enfermedad que le ataca a la papa y que está devastando la papa en la sierra ecuatoriana, que se llama la punta morada. El agente causal es un vector, es un insecto, un hemíptero, que inocula un fitoplasma, que es una especie de bacteria sin pared celular, y ella le ataca a la papa y hace que los tubérculos no desarrollen. Nosotros requerimos presupuesto para poder investigar y dar una salida a los productores. Siquiera necesitamos unos $2 millones solo para esa investigación. Es que para realizar investigación que tenga impacto en el país se requieren cantidades importantes de recursos económicos. Ahora sí, desde la Asamblea, ¿qué pueden hacer ustedes ahora con esas necesidades de las universidades y siendo las universidades o la educación el protagonista para poder desarrollar un país? Bueno, todavía no se ha topado mucho el ¿Pero tema. qué pueden hacer ustedes? Sí, dentro de la plataforma presupuestaria, nosotros reconocemos que existen cierta reducción de lo que significa gasto. Ya. Creo que ahí se tiene que atacar mucho más profundamente. Es decir, el gobierno nacional y los gobiernos autónomos, el Estado mismo tiene que dejar de invertir, creo yo, en cosas que son suntuarias. El tema de festividades, celebraciones, el tema, y un tema muy específico, creo yo, de un gasto que no signifique algo necesario estrictamente para el desarrollo del Asambleísta país. Moreno, van a pelear por el tema de la educación, que es la base fundamental. Yo lo reitero, en nuestra visión propia como asambleístas, no se puede tocar un tema tan sensible como la educación, no porque estemos en este momento tratando en este panel, sino porque creemos en realidad que la innovación, que el tema de generar conocimiento también le puede dar al país un repunte en el tema económico, pero si sacrificamos este postulado que está dentro de la misma Constitución, pues creo que el país seguirá en el mismo rumbo que se encuentra al momento. Aquí está el asambleísta. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes como universidades? Plantearles a los asambleístas para tener una proforma educativa del 2020 que vaya en cuanto a la realidad de las universidades del país. El presupuesto de las universidades no debería reducirse, debería incrementarse. Pero lo van a por las reducir. necesidades. Nosotros consideramos que hay medidas alternativas para financiar el presupuesto a mediano plazo. Falta voluntad política desde el Estado para cortar la elusión y la evasión tributaria. El 80% del presupuesto universitario ecuatoriano se financia con el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta. De acuerdo a la CEPAL, la elusión y la evasión tributaria está alrededor de $6.000 millones, ¿sí? A las universidades les corresponde el 10% del impuesto a la renta. Quiere decir que si se cortaría la evasión y la elusión tributaria, nosotros teníamos ingresos de $600 millones extras que podrían resolver todos los problemas de la Universidad Ecuatoriana. Ok, falta voluntad política desde el gobierno. ¿Hay la propuesta desde acá? ¿Hay cómo hacerlo aquello? Bueno, falta la voluntad y se ve en las ejecutorias. El presidente hablaba, cuando inició su periodo de gestión, de que existía miles de millones perdidos en actos de corrupción y que iba a ser una cirugía. Al momento no llega más de una curación la acción del gobierno nacional, es decir, ha quedado sus palabras en el limbo. Pero en temas más puntuales yo creo que sí podemos nosotros hacer un trabajo desde la Asamblea Nacional y el mismo presidente. El jerárquico superior, quienes estamos al frente del país, creo yo que sí podemos continuar haciendo sacrificios, es decir, bajando los sueldos de quienes estamos en la dirección del Estado. También creo yo que se tiene que hacer el tema de mejorar los mecanismos para la lucha contra la corrupción. Lastimosamente ha habido un veto a lo que tiene que ver al comiso de los bienes por actos de corrupción. Yo creo que el gobierno nacional mismo y la Asamblea Nacional sí puede brindar herramientas
para lograr recabar aún más fondos que se necesitan para no sacrificar la educación. Y algo más que yo comentaba al inicio de la entrevista, extra micrófonos, el tema de que se vuelvan a renegociar los contratos con las telefónicas, el tema de la intermediación petrolera. Yo creo que sí existen acciones que podemos nosotros realizar para solventar esta brecha en el presupuesto. Vamos hasta el austro del país, hasta la provincia de La Suay, la ciudad de Cuenca. Ahí el rector de una de las universidades importantes, como Pablo Vega, da a conocer si se reduce o no el tema del presupuesto para las universidades. Veamos lo que mencionaba justamente el doctor Pablo Vega. Ese dinero que nosotros no logremos comprobar. Frente a un posible recorte presupuestario, Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca, llama a la calma, pues dice que aún no existe información oficial que confirmaría una reducción para el 2020. Quiero dar absoluta tranquilidad a los empleados, a los trabajadores, a los profesores de la Universidad de Cuenca. La estabilidad está garantizada, ¿no?, con el presupuesto que nosotros recibimos de parte del Estado. De resultar cierto, también manifiesta que defenderá el monto que se destina cada año para el Centro de Altos Estudios. En el Consejo de Educación Superior se aprobó ya la distribución de los recursos para las universidades y escuelas politécnicas del país. Y en esa aprobación, en esa sesión en la que yo estuve presente en el Consejo de Educación Superior, a la Universidad de Cuenca se mantienen, esto es importante, las asignaciones fiscales que vienen del Estado. Estas asignaciones fiscales son una parte del presupuesto. En este sentido, menciona que la estatal de Cuenca necesita $65 millones para operar. Aclara esto por el documento que se publicó en días atrás, en el que se afirma que la entidad necesitó para el 2019 un poco más de $100 millones. Entonces, con la supuesta reducción, se estimaría $15 millones menos para la entidad, datos que para la autoridad educativa no son ciertos. Solamente le voy a dar un dato para que usted conozca. En el caso de la Universidad de Cuenca, el presupuesto con el cual nosotros terminamos el año fiscal en el año 2018 no es 93 millones. Mire, se están comparando dos cosas que no son comparables. Es decir, se está comparando una proforma presupuestaria, ¿no? Se está comparando con un presupuesto codificado. Lo que habrá que esperar hasta finales de este año para conocer el monto real, según indicó Vanegas, refiriéndose al presupuesto del 2019. Doctor Borja, acorde con lo que dice el rector de alguna universidad de Cuenca, el doctor Vanegas. Bueno, el presupuesto codificado está acotado hasta septiembre, pero faltan los 3 últimos meses. Nosotros, de acuerdo al presupuesto codificado, estaríamos en 153 millones de gasto en el presente año, en el 2019. Pero haciendo la proyección llegaríamos a 160, es decir, reclamamos que nos entreguen los 160. Hay que tomar en cuenta que en la Universidad Central hace 3 años teníamos un presupuesto de $180 millones. El presupuesto ha venido recortándose año tras año. ¿Por qué no hacen investigación? Por eso lo recortaban, porque en algún momento hubo dinero en la universidad y no se gastó en nada. No, si hacemos investigación. El problema es que también el servicio de contratación pública tiene una serie de mecanismos que impiden y hacen que se caigan los procesos de contratación pública. En la reforma que se dio a la Ley de Educación Superior en agosto del 2018, se planteó un artículo para generar un régimen especial de contratación pública para las universidades, que nos siga todos los trámites burocráticos dentro de la contratación pública. Está por salir recién el reglamento, ¿sí? A través de ese reglamento y de ese especial, nosotros podemos tener procesos más ágiles de contratación pública para los bienes y servicios universitarios. Asambleísta, con todas estas propuestas, interrogantes, dudas, ¿ya tienen una idea ustedes o usted tiene para ponerse en inquietud en la Asamblea con respecto al tema de la proforma presupuestaria para la educación del país? No, las alternativas existen, yo creo que las hemos señalado, la voluntad política de los asambleístas creo que está ahí. Yo quiero señalar un tema que acaba de referir, el tema de la contratación pública, si es una falta de ejecutividad en lo que tiene que ver con una regulación del Sistema Nacional de Contratación Pública. Justo el día de hoy tenemos una comparecencia de quien está al frente de este organismo para increparle, no hay otro término, acerca del incumplimiento, porque la falta de ejecución, y eso sí es por norma presupuestaria, la falta de ejecución de un presupuesto hace que se revierta al erario nacional, y obviamente si de pronto ha existido esa figura, al siguiente año se dice que no se necesitan los recursos y por eso tal vez se está disminuyendo. Entonces yo creo que sí hay alternativas que nosotros tenemos que seguir implementando para que no se sacrifique algo tan importante como la educación. Voy terminando y gracias a producción.
finalizo. ¿Qué es lo que piden ustedes a la Asamblea o al Gobierno en el tema de la proforma presupuestaria? Tema de educación para el 2020 y cómo avanzar educativamente. Nosotros consideramos que debe incrementarse el presupuesto, si quieren, un 10%. Le cuento el caso de la Universidad Central. Este año nosotros generamos nuevas carreras en línea para poder recibir a los bachilleres que están quedándose fuera del sistema de educación superior. Entonces es un compromiso de la universidad con el Estado, pero el Estado no está cumpliendo. Tenemos que financiar a los bachilleres que están haciendo los cursos de nivelación. Tenemos 6.000 bachilleres que antes eran financiados por la CENESID, pero la CENESID ya no está financiando. Ha devuelto la pelotita a la universidad. Nosotros tenemos que financiar. Ellos toman el examen, pero nosotros les nivelamos. Entonces nos faltan recursos. Muchísimas gracias a Juan Borja, representante de la Asociación de Docentes de la Universidad Central del Ecuador. ¿Estoy bien? Al Consejo Universitario, representante docente al Consejo Universitario. Docente del Consejo Universitario, gracias por sus aportes. Asambleísta, ya escucharon las interrogativas, todo lo que mencionaba aquí nuestro invitado, lo que han dicho desde Cuenca también. ¿A qué se pueden responsabilizar ustedes? Un minuto en la parte final. No, el trabajo o la cancha está para nosotros. En este momento, la proforma está en la Asamblea Nacional. Nosotros no vamos a permitir que la educación superior sea sacrificada. Especialmente lo digo por la Amazonía. Nosotros hemos aportado al erario nacional, a la riqueza del país, y no vamos a permitir que de todo el presupuesto que se tiene en las universidades se disminuya, y más aún específicamente lo de la Amazonía, la estatal y la ICANN. No vamos a dejar que esto suceda, porque esto significa que sacrificar el futuro del país. No es solamente el tema de llevar a nuestros jóvenes a que obtengan un título, sino de que con ese título el día de mañana puedan trabajar. Pero nada se hará en este país si no tenemos una buena educación superior, si no hay investigación, si no hay productividad, si no hay exportación de conocimiento, de bienes, de servicios. Yo creo que ahí está nuestra responsabilidad como asambleístas, y pues tengan la plena seguridad a los representantes universitarios, a la ciudadanía, que nosotros vamos a luchar porque la educación prevalezca en este país. Muchísimas gracias al asambleísta Henry Moreno, también asambleísta independiente, y a nuestros dos invitados. Hemos puesto en debate el tema del presupuesto de las universidades del país. Continuamos contigo, María José, con otras novedades y otras noticias importantes.